Dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, ¿qué pasó? Le siguieron. Mire qué bonito. Puede sentarse, hermano, siéntense. Mire qué bonito cómo Jesús llamaba. Dice la escritura que había llamado a Pedro y a Andrés, y un poco más adelante. Usted sabe que cuando usted va al mar, hay gente por toda la orilla, ¿verdad? Pero no llamaba corrido, sino que él sabía quiénes iba a llamar. Y la escritura dice, y un poco más adelante vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que también estaban en la barca remendando las redes, y les dijo, síganme. Qué lindo, ¿verdad? Síganme. Y esto es algo que nosotros tenemos que ver. Y hoy yo quiero que nosotros veamos el llamado. Hoy vamos a escudriñar acerca. Hay varios llamados que nosotros vemos. A veces un llamado de aquel que escudriña los corazones y las mentes. Hay un llamado también acerca de la filosofía o de lo que nosotros aprendemos y decimos, vaya, como estaba hablando acerca del discipulado. Lo primero que nosotros decimos cuando vamos a un evangelismo y decimos, me regala un tiempecito, queremos hablarle que Jesús es el Salvador. Y que aparentemente estamos bien. Esa es una enseñanza, usted puede preguntar. Aparentemente estamos bien, presentamos un plan de salvación. Amén. Estamos presentando un plan de salvación y decimos, Cristo es el Señor, Él lo va a salvar, Él vino para salvarnos a todos y perdonó nuestros pecados. Y sin duda estamos presentando ese evangelio de salvación. Pero en verdad el evangelismo de la Biblia nos enseña a nosotros que antes de presentar una salvación tenemos que presentar un plan primero de arrepentimiento. ¿Aló? Jesús, Él siempre decía, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era primero? Arrepentimiento. Después el reino, ¿verdad? Nosotros ahora evangelizamos ofreciendo un plan de salvación y de hecho nos lo merecemos. Pero ¿cómo la gente allá afuera va a alcanzar primero salvación sin arrepentimiento? No sé si me explico, es una enseñanza. Jesús, Él decía, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro predicó arrepentimiento y todos predicaron arrepentimiento. Pablo predicó arrepentimiento. Y nosotros ahora hacemos un evangelismo, o en el peor de los casos una tarjetita, y cuando tenga tiempo la lee. Ni siquiera le estamos diciendo que la lea, sino que si tiene tiempo que la lea, sino que no la lea. Y mucha gente así está creyendo que estamos haciendo la obra de Dios. ¿Me estoy explicando? Y muchos creen, no es malo traer una tarjetita, pero presentémosle el plan de arrepentimiento. Porque si usted está acá, porque una vez se arrepintió. No porque una vez le dijeron, mire, es que usted va a ser salvo, usted acepta a Jesús, usted es salvo. La salvación es un regalo de Dios para todos, no solo para los que estamos acá adentro, es para todo el mundo. Pero hay que tener un arrepentimiento. ¿Aló? Pero hay que tener un arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, pues aunque nos propongan el plan de salvación,
de lo más bonito, posiblemente no lo agarramos. Por eso es muy importante que los que estamos dentro, ya gracias a la misericordia de Dios, estemos conscientes de que si una vez nos arrepentimos para vivir para Jesús, vivamos para Cristo. Amén. Que no nos volvamos a arrepentir a decir que este caminar en el Señor es muy difícil y estaba mejor allá cuando estaba allá afuera. Y posiblemente a nosotros se nos olvida que una vez le hemos reclamado al Señor, pero déjeme decirle que a Dios no se le olvida. Si una vez le reclamamos a Dios, de eso también nosotros debemos estar conscientes de que a Él no se le olvida nada. Tenemos que vivir agradecidos con el Señor por los días que Él nos permita. Y hoy quiero que nosotros estamos hablando acerca de cómo presentar el reino de Dios. Y dice, por tanto, implica la sumisión a una nueva disciplina, la adopción de un nuevo estilo de vida y la incorporación a una nueva familia en Cristo Jesús. Cuando hay un arrepentimiento, todo cambia. Lo estoy explicando. Todo cambia. Si nosotros, bueno, voy a ponerlo así, los que venimos de Guatemala, los que vienen de Honduras, los que vienen de México y Colombia, cada quien sabe si en el país de nosotros nos levantamos a las 8 de la mañana, que era ganas, ¿verdad? No, suponiendo 8 o 7. El horario que teníamos para levantarnos. Pero cuando venimos a Estados Unidos, ya no es el horario de nosotros, es el horario que el patrón nos pone. Si el patrón dice, mañana los quiero aquí a las 6 de la mañana, y hay que manejar una hora, ¿a qué hora se levanta? Tiene que levantarse a las 4:30 para tomarse un cafecito y llegar a la hora, porque nadie quiere llegar tarde al trabajo. Nadie. Estoy explicando. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que incorporarnos a nuestra nueva familia en Cristo Jesús. Y que aquí ya no es lo que nosotros pensamos, sino lo que el Señor nos manda hacer. ¿Estamos? Y esto es lo que a veces desconoce la iglesia. ¿Me explico? Por eso les explicaba que si al trabajo le dicen a las 6, a las 4:30 se levanta para tomarse un cafecito, manejar una hora y ya. Y queremos estar 10 minutos antes de empezar el trabajo. Pero si es con tarjeta, hay que estar 15 o 5 o algo cerrado. 5 por 7 son 35 minutos más, pero si le pagan a 30, pues ya es un dinerito más, ¿verdad? Pero en el reino de los cielos no le ponemos la misma importancia, sabiendo que nosotros tenemos que adaptarnos a la familia de Jesús. Y no porque haya venido tarde, usted todas las veces vienen tarde, ¿verdad? No porque haya venido tarde hoy, que todas las veces vienen tarde. Porque aquí, de hecho, pues nadie nos va a reprender, nada, ni nadie. Pero tenemos que ponerle importancia a la obra de Dios. Y si nosotros nos tenemos que adaptar a una familia en Cristo Jesús, pues tenemos que hacerlo, ¿verdad? Seguir a Jesucristo es realmente que Cristo viva en nosotros. Yo quiero que ponga atención a eso. Es realmente que Cristo viva en nosotros y nosotros en Él. Es vivir acorde al estilo de vida de Cristo. No es a nuestra manera. ¿Me explico? ¿Cuántos de nosotros acá en la iglesia, adentro de la casa de oración, decimos, Padre, ¿qué quieres que haga? Y nos comprometemos todos con el Señor, ¿sí o no?
en nuestra oración, gracias, ¿qué quieres que haga? Pero cuando salimos allá afuera, ya no le preguntamos qué quiere Él que nosotros hagamos, sino le preguntamos: Señor, gracias, hoy es un día bendecido, guardarme en mi trabajo y que a las horas que sean, que usted esté conmigo. Ya queremos hacer nuestra voluntad, pero no la voluntad de Él, ¿sí o no? Se nos olvida rápido y decimos: no, esto. Y si por allá se encuentra que tienen que terminar el trabajo, igual tenemos que terminar y no nos podemos ir antes. Pero la clave es que realmente la iglesia sepa que el llamado de Jesús es para que Él viva en nosotros y nosotros en Él. Por eso muchas veces hemos dicho, en el Antiguo Testamento se escribió: y Él va delante de nosotros, y Él va como el gigante, y tantos versículos de diferente forma que se encuentran, pero que Él va adelante. Pero en nuestro tiempo de nosotros, Él no puede ir adelante y nosotros atrás, sino tiene que ir en nosotros y nosotros en Él. Amén. Entonces el estilo de vida cambia cuando venimos a Jesús, y que nosotros siempre mantengamos eso. Yo entiendo de que a algunos nos falta por cambiar cositas pequeñas, pero que no sean evidentes, que no que tengamos que saber que no es bueno y las hacemos, ¿verdad? Sino que nosotros nos despojemos y empecemos a vivir una vida acorde al reino de Dios. Amén. Sí. Les aseguro que si nosotros supiéramos cuándo el Señor viene y nos mandara por ahí un correo electrónico, ¿verdad?, y dijera: tal día voy a llegar a las 12 o mejor a las 2 de la mañana, que a esa hora nadie se quiere levantar, a ver cuántos se quedarían dormidos. Y le aseguro que nadie duerme. No importa que la cola llegara hasta Nashville, ahí estaríamos esperando, con la esperanza de entrar. Pero mientras tanto, que ahorita que estamos luchando por ser calificados, a veces se nos olvida. Amén. No voy a pensar que para no tarde la enseñanza que tengo, estoy enseñando un modelo a seguir. Y si le tocó venir tarde, no lo estoy juzgando. Esta es la enseñanza que tengo. Esto fue escrita quién sabe cuándo va. Ahora entonces, pero tenemos que reaccionar, que necesitamos ubicarnos en el plan del Señor. Vaya a Romanos capítulo 8, verso 10. Gloria al Señor. Y dice 8:10 de Romanos: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Gloria a Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto. Espero que usted note esto, ¿verdad? Porque ¿sabe qué quiere este cuerpo de nosotros? Dormir, jugar, divertirse, pero no quiere iglesia. ¿Aló? Este cuerpo es un cuerpo haragán. Quiere todas las cosas de aquí de la tierra, pero no quiere iglesia. Y la palabra dice: si en verdad, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Ya no tiene ninguna autoridad, pero más sin embargo a nosotros el cuerpo nos sigue dominando.
es que yo pienso, es que yo digo, es que yo así me imagino. No, si Cristo, si nosotros en verdad hemos muerto al pecado, Cristo tiene que vivir en nosotros. Y esto es algo de que tenemos que reconocer, que la iglesia tenemos que alcanzar. Amén, tenemos que alcanzar. ¿Por qué cree que nosotros no nos ponemos de acuerdo? Porque cada uno piensa a su manera. Y como decía al finalito mi papá, que para descanse está con el Señor, cada quien se monta en su macho y que lo baja de ahí, ¿verdad? Así estamos en la iglesia también. Pero el día que Cristo en verdad muere en nosotros, las cosas van a cambiar y todos los que estamos acá vamos a tener una misma mente y un mismo corazón. Nadie va a pensar distinto, sino que todos vamos a pensar conforme al plan del Señor. Recuerde que esa enseñanza usted puede preguntar. Dice, voy a leer otro párrafo acá, dice: si bien la invitación que hacía Jesús a seguirlo se asemejaba a la invitación de los rabinos judíos en su tiempo, sin embargo era muy diferente. Analicemos por qué. ¿Por qué era diferente el llamado de Jesús hacia el llamado de los rabinos? Por una sencilla razón, que Jesús, cuando llama a Andrés, a Pedro, a Jacobo y a Juan, Él no les dio explicaciones. Él les dijo: síganme. Y estos, guiados desde ahí, que era el Señor, ellos lo siguieron sin preguntar. ¿Cómo enseñaban los rabinos? Los rabinos eran maestros, jefes en otras palabras. Amén. Eran los jefes, ellos enseñaban y decían: esto se va a hacer, esto. Y ellos, de lo que ellos aprendían, eso enseñaban. Por eso usted ve en este tiempo, hay muchas iglesias o grupos y dicen: bueno, usted tiene discipulado y tiene que hacer los 3 meses o 2 meses de discipulado, y de los 3 meses usted está listo. Pero eso no es el llamado de Jesús. Este es un llamado rabino. Eso es lo que aprendimos, eso queremos enseñar nosotros. Pero la enseñanza de Cristo no termina, es para toda una vida. ¿Aló? Entonces ellos enseñaban y decían: ya está listo. Pero Jesús, Él estuvo 3 años y medio con sus discípulos y nunca los declaró graduados. Él les dijo: es necesario que cuando yo me vaya de ellos, entonces ellos van a ayunar y van a orar. Hoy, pues ellos no ayunan porque el esposo está con ellos. Qué lindo, ¿verdad? Pero después que me vaya, entonces lo harán. Porque Jesús siempre enseñó acerca de lo que tenía que hacer. La enseñanza de Jesús no cambia, nosotros nunca. Por eso es tan delicado que en este tiempo la iglesia se conforme y que diga: ahora ya me sé todo lo del Señor, ahora ya me puedo agarrar unas vacaciones. Y la pregunta sería: si ya se lo sabe todo, o si ya lo sabemos todo, ¿cuánto estamos practicando? ¿Me explico? Porque muchos nos conformamos: ya lo sé. Sí, pero ¿cuánto estamos practicando? Y posiblemente. ¿Y por qué no practicamos? Porque se nos olvida. Y lo que se nos olvida todavía no lo sabemos. ¿Me explico? Y lo que se nos olvida no lo sabemos, porque se nos olvida todavía. Y por eso no practicamos de acuerdo al plan del Señor. Es importante que nosotros
comprendamos el llamado. Inciso A. Jesús invitaba a las personas a seguirlo. Por el contrario, a los rabinos había que solicitárselos. Yo quiero que ponga atención a esto. Había que solicitárselos. En este tiempo, seguir a Jesús es estar en Él y vivir en Él. En otras palabras, es Cristo en mí. ¿Estamos? Es Cristo en mí. No es seguir de que Cristo va adelante y yo atrás de Él. Esto ya no es así, sino es que nosotros estemos en Él y Él en nosotros. Esto se ha cambiado totalmente. Amén. Esto se ha cambiado totalmente. Ya no es así, que Él vaya adelante. Él tiene que ir en nosotros, porque Jesús no puede ir adelante ni atrás de la iglesia. Tiene que ir en la iglesia, que somos cada uno de nosotros, para que las cosas sean distintas. Vaya Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 20 y 21. San Juan 20 y 21. ¿Alguien lo tiene? Leer. Gloria a Dios. Sí, San Juan 14, 20 y 21. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. El que tiene mi mandamiento y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Mira la bendición que tenemos. Miren la bendición de la iglesia. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy es: ¿cómo estamos nosotros? Porque estamos en una enseñanza. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. ¿Y qué sigue diciendo? Y yo en vosotros. En otras palabras, si ustedes están en mí, tengan la certeza que yo también estoy dentro de ustedes. Ahora mire cómo cambia. Y esto es el plan que nosotros tenemos que agarrar. Ahora la pregunta es que si Dios está en nosotros, si Cristo está en nosotros, tiene que haber evidencia. ¿Me estoy explicando? Si Cristo está en nosotros, las cosas se tienen que dar de diferente manera. Y tenemos que hacernos un autoanálisis, todos. ¿Cómo estamos actuando? ¿Quiénes somos en sí? ¿Hacia dónde vamos como iglesia? Y voy a decirle, yo me gozo, me regocijo como la iglesia está metiendo en el avivamiento. Gloria a Dios por eso. Pero también quiero aconsejarles que lo que vivimos acá adentro, vivámoslo también allá afuera. Amén. Si nosotros acá nos llenamos de unción, yo quisiera que toda la iglesia participe en ello, pero también guardemos por estar también allá afuera de la misma manera. Porque no es de la manera que el hombre quiera, sino de la manera que Dios está guardando. ¿Qué tenemos que hacer? Conservar, retener lo de Dios. ¿Cuánta iglesia en este tiempo dice: es que yo tengo a Jesús, Jesús está en mí? Ellos no dicen que están en Cristo, ¿va? Por lo menos se detienen, se guardan una palabra. Pero la pregunta es que al día que Cristo esté en nosotros, la evidencia va a ser distinta. ¿Aló? La evidencia va a ser distinta.
El día que Cristo está en nosotros, las cosas van a cambiar. Se pusieron tristes, pero ni modo, ¿no? Voy a seguir. Sí. Porque hay una confusión tremenda. Hoy creemos todos que todos tenemos a Jesús y que estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? ¿Está en contra? No, estoy tratando de enseñar la enseñanza que tengo. Pero la pregunta es, si nosotros tenemos una llenura del Espíritu Santo, tiene que evidenciarse allá afuera también. Amén. No podemos. Siempre he dicho esto. Yo no estoy ni en contra ni, pero una cosa sí tengo es que el día que Cristo entre en nosotros, diferencias va a marcar, porque Él es Dios. Y si entra, por ahí miró que algo estaba mal y entró, solo le pasó la mano y todo queda normal como estaba. Perfecto, en otras palabras. Entonces, si nosotros es lo que tenemos que comprender, y Jesús dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En aquel día, ¿en qué día? En este tiempo. ¿Aló? ¿En qué día? En este tiempo. Que nosotros sepamos quién está con nosotros. Si nos salimos de control por cualquier cosa, ya le dijo a Jesús: andé y te regresas la próxima semana, ¿verdad? Porque no puede estar Jesús ahí. La iglesia que somos todos nosotros tenemos que aprender a vivir conforme al plan y al propósito de Dios. Ninguno que tenga a Jesús, óigame lo que voy a decir, ninguno que tenga a Jesús actúa de lo contrario a lo que las Escrituras nos enseñan. Ninguno, nadie. Nosotros necesitamos, porque si Cristo está en nosotros, la evidencia tiene que ser siempre. Amén. Tiene que ser siempre. No podemos. ¿Qué es lo que ha llegado a conformar a la iglesia? Es que de repente se nos dice: hermanos, todos, ya estamos listos. No, cada uno tiene que preguntarse cómo está. ¿Aló? Yo no le puedo decir que todos estamos listos, y nunca lo he dicho, ¿verdad? Todos estamos llamados para ese encuentro con el Señor, pero cada uno tiene que prepararse como se está preparando. Si todavía nos irritamos por algo pequeño, entonces ¿quiénes somos? Si nos irritamos por algo, yo le digo: ¿dónde estamos? Y empecé diciendo: si al trabajo le piden a las 6, se levanta a las 5 de la mañana. Y tenemos que reconocer que hay cosas que tenemos que corregir en la iglesia. Tenemos que corregir en la iglesia. Porque los dólares son bonitos. Sí, son bonitos, pero más bonito es el reino de Dios allá arriba. Pero la iglesia no queremos sujetarnos a ella. Y eso es algo que nosotros, nos guste o no, nos falta que alcanzar el plan del Señor. Porque si Cristo está en nosotros, nos va a dar ese entusiasmo de llegar a tiempo, de saludar a los hermanos y hacer todo bien. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. ¿Qué promesa tenemos, verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Se acuerdan que dejamos el manual de transformación, la circuncisión del corazón? Y yo veo que vamos a dejar también el modelo a seguir. Y vamos a agarrar otro. Cuando empezamos suave, después se pone fuerte, ¿verdad? A todos hacen silencio.
Y nos falta que terminar la circuncisión del corazón. Ese hermano no lo hemos terminado. ¿Y cuántos se sanaron del corazón? ¿Cuántos atesoraban rencor por 2-3 días y ahora felices, verdad? Se aprendió bastante, qué bueno. ¿No hay preguntas? Los discípulos de Jesús recibían una formación práctica. Yo creo que, escucha esto. Inciso B. Los discípulos de Jesús recibían una formación práctica, a diferencia de la formación del intelecto de las personas. Del intelecto de las personas recibían lo contrario. Los rabinos eran intelectos, pero Jesús tenía práctica. Y esto es algo que hoy se está dando mucho a nivel de iglesias. Inciso C. Con Jesús la vida del discípulo es una realidad comunitaria. Él y sus discípulos constituyen un grupo enteramente unido con los demás, que todos viven en una misma mente y en un solo parecer. Escucha la diferencia. Mas los rabinos apenas había ocasión para el compañerismo. Lo que les decía hace rato. Los rabinos le decían a los que escribían, a los que enseñaban, a los jefes de grupos y todo eso, daban órdenes y seguían. Pero en Cristo no existen jefes. Aquí todos somos discípulos y tenemos que amarnos como Cristo nos manda. Amén. Pero haciendo ¿qué? La voluntad del Señor. Que nosotros descuidemos eso. ¿Cómo le entendemos o cómo estamos? Sino que nosotros nos sujetemos al plan del Señor. Los rabinos también enseñaban, pero apenas tenían espacio para el compañerismo. O sea, no podía haber comunicación, mucho menos amor. Mire la diferencia de los rabinos con Jesús. Y muchos de nosotros hemos aprendido de tal manera que creemos de que hemos avanzado y nosotros tenemos que avanzar mucho todavía. ¿Aló, iglesia? Tenemos que avanzar mucho todavía porque no es de la forma que nosotros pensemos. Inciso D. El discipulado de Jesús es permanente. Creo que le ponga atención a esto. El discipulado de Jesús es permanente. El compañerismo es para toda la vida. Oiga, esto no termina. Eso no es que ¿y cuándo termina el discipulado? Cuando venga Cristo. Entonces acaba el discipulado. Estamos para toda la vida. Pero en el caso de los rabinos era un programa temporal de aprendizaje cuya meta era convertirse en rabino, en tanto se espera que los discípulos de Jesús sigan aprendiendo de su maestro, dependiendo de Jesús día tras día. Mira la gran diferencia que hay. En este tiempo, si nosotros aprendemos a vivir como discípulos del Señor, vamos a dar cuenta. La otra vez enseñaba, en la enseñanza estaba de que hoy se dice, hermanos, ¿cuántos quieren ser evangelistas? Dicen, yo quiero. ¿Cuántos quieren ser pastores? Yo quiero. Y se vienen 10 para evangelismo y 10 para pastores y 10 para maestros, 30. Gloria a Dios. ¿Y sabe cuál es la clave? Que los 30 se gradúan. ¿Por qué? Porque es una enseñanza. Pero cuando se trata de Jesús, ya no es algo que determina, sino es algo que tiene que ser un llamado.
Aló. Tiene que ser llamado. La otra pregunta que sigue es: ¿cómo sabemos cuál es el llamado? Por eso es muy importante que la iglesia creamos en los 5 ministerios para saber quién es llamado y quién es agregado. Si nos llamamos 10, agregamos 10 para hacerlo. Pero el llamado es algo que se tiene que conocer bajo la dirección de Dios. ¿Estamos? Y esto es algo que a nosotros nos tiene que ayudar a vivir como iglesia. Esto es parte del evangelismo. Amén. Es muy importante que la iglesia aprendamos a no conformarnos, sino que a seguir aprendiendo hasta que Cristo venga. Vaya a 2 Corintios 1, este versículo usted se lo sabe de memoria, ¿verdad? Aprendiendo de Él y sirviéndole siempre. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva criatura. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Otra versión. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas son viejas, pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Por ahí que está en qué? En Cristo. Y en Cristo no es al lado de Cristo. En Cristo es dentro de Cristo. Por eso ya no diga usted, Él va como poderoso gigante delante de nosotros. No, quítese esa frase ya. Él va con nosotros. No va adelante, ni va atrás. Tiene que estar en nosotros y nosotros en Él. Amén. Porque solo de esa forma podremos darnos cuenta si Él en nosotros, como decía Pablo, ¿quién? Díganlo. Si Él con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Pero necesitamos tener a Jesús. Seguir a Jesús y conducir a otros a que lo hagan es un proceso continuo basado en una relación personal y efectiva con Él. Esto implica una comprensión básica de quién es Jesús, qué hizo y hacia dónde quiere conducirnos. Incluye además el desarrollo del ejercicio. Tiene que haber métodos eficaces de comunicación, pero la clave de dar y tomar, de recibir y transmitir es la autoridad y presencia eficaz de Jesús en cada uno. Sin Cristo no hay. Sin Cristo no hay. ¿Cuántos en la iglesia antes de venir a Jesús tal vez nos enojábamos por cualquier cosita insignificante? Y cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que las cosas no eran así y las dejamos, y de repente en una ocasión no le gustó, pero usted calla, usted sigue como que todo está bien. Eso ya es marcar diferencias. Pero cuando nosotros explotamos todavía, es que todavía Cristo no está en nosotros. ¿Aló?
que Cristo no está en nosotros todavía. Y esto es lo que tenemos que aprender nosotros como discípulos del Señor. Y como resultado, y sigue diciendo de Jesús, y que Él mismo sea en nuestras vidas. La diferencia de los discípulos que formamos, dice, los discípulos que formamos resultarán, si nosotros no aplicamos conforme al plan y al propósito de Dios, todos los discípulos que nosotros formemos resultarán falsos e inservibles. Esa palabra que está muy fuerte, ¿va? Falsos e inservibles. Inservibles si no les enseñamos a estar continuamente en Jesús. No basta con saber cuánto sabe de la Biblia o cuánto ha leído la Biblia, sino cuánto practica de la Biblia. Amén. Sino cuánto practica. Se puede saber la Biblia de pasta a pasta, y si no la practica, ¿qué? Estamos. Y si no se practica, aquí. Y esto es algo de que es delicado. Una cosa es saber, otra cosa es aplicarla. Y nosotros necesitamos aprender a aplicarla. Podemos tener tantas cosas, pero en sí, ¿cuánto evidenciamos nosotros del aprendizaje que Dios nos da? Entonces resultarían inservibles por no enseñarles tal como está. Y de esto se va a dar cuenta también. Sino que cada uno muestre un estilo de vida distinto. Un estilo de vida distinto es que se gritaba, no grite. Aló. Si explotaba de la nada, evítelo. Es un estilo de vida distinto al reino de Dios. Si antes gritaba por cualquier cosa, ahora no. Si antes usted decía que esto es negro y tenía que ser negro, los que estaban con usted tenían que decir que era negro. Ahora pues, cambiemos eso. ¿Me estoy explicando? Cambiemos eso. Y reconozcamos, porque un estilo de vida acorde al reino de Dios no puede verse de esa manera. Eso tenemos que cambiar. Que lo blanco sea blanco y que lo negro sea negro. No podemos llamarle de otra manera. Porque el Señor anhela una iglesia que pueda evidenciar cuánto el Señor hace en nuestras vidas. En este tiempo, hermanos, y yo me pregunto, en el tiempo de los discípulos, que no eran muchos, la Biblia cuenta que a día de Pentecostés habían 120, eran poquitos, ¿verdad? Pero cómo influenciaban tanto. En el primer discurso de Pedro, como 3,000 personas en un solo discurso. Y Pedro no decía, vénganse, ya van a ser salvos. Pedro decía, arrepentidos y convertidos. Amén. ¿Aló? Amén. Pedro no les ofrecía el pastel primero. Pedro les ofrecía un arrepentimiento para llegar al pastel. Y en el primer discurso como 3,000 personas. Hoy la iglesia, ¿sabe por qué no crecemos? Porque no hay evidencia. Nos seguimos peleando con el hermano, con el vecino, por cosas insignificantes. Tenemos malicias por cosas insignificantes. Pensamos mal del hermano en vez de bendecirlo por cosas insignificantes. ¿Cómo vamos a crecer como iglesia?
Le cuento esto, hermanita, pero no vaya ni de solo, porque yo sé que usted es una tumba. Sí, pero abierta. Aló. Y ese es un problema serio que se está dando en la iglesia. Que no hemos cambiado, no estamos reconociendo que aquel que nos llamó nos ha llamado para que marquemos diferencias, que evidenciemos quiénes somos en sí. ¿Aló? Amén, pastor. Quiero leer 3 Juan capítulo 1, solo quiero leer el 11. Amén. La palabra de Dios la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice: amados, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Gracias. Y si nos ponemos esta palabra es claro, pero sí nos está costando. Sí nos está costando. Sí nos está costando. Pero se puede. Pero sí, ahí se puede. Amén. ¿Haz? So. Ok. Miren qué dice Juan. Es que conocer a Dios es una diferencia. Y saber de Dios es otra cosa. Saber de Dios es fácil. Todo el mundo sabe de Dios. Conocer a Dios es otra. O sea, súper distinto. Súper distinto. Que no es lo mismo saber de Dios a conocer a Dios. Porque saber de Dios es fácil saber de Dios. Conocer a Dios es hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien más? Hermanos y hermanas. Sí que hay cosas que nosotros tenemos que cambiar, muchas cosas todavía, hermano. Yo doy gracias a Dios que Cristo todavía no viene, porque nos ama tanto y quiere que todos nosotros entremos, pero tenemos que cambiar muchas cosas todavía. Amén. Tenemos que cambiar. Que ya nos quitemos aquí o estar creyendo que así es, sino que empecemos a dejar que sea Dios obrando en nuestra vida. Si tenemos o teníamos malos hábitos, que se vayan cambiando por gloria de Dios, y que la gloria de Dios llene. Pero si nosotros que no queremos hacerlo, porque el llamado ya está, la palabra ya está. ¿Qué nos hace falta? Someternos nosotros al plan del Señor. Yo no sé si usted alguna vez se pregunta, pero uno dice, bueno, el día que venga el Señor, y si Cristo no viene, pero nos puede sorprender la muerte, y la pregunta es, ¿cómo estamos? Si nosotros queremos todavía seguir como éramos y no queremos cambiar, tenemos que estar conscientes que nuestras esperanzas son escasas para el reino de los cielos. Escasas. Y no es porque Dios no quiera. Cristo ya vino a hacer todo lo que Él tenía que hacer por nosotros. Nosotros no estamos haciendo lo poquito que nos toca hacer. Amén. Y como hemos dicho, yo quisiera decir, hermanos, de que todos estemos ese día delante de la presencia de Dios. Pero en verdad que no todos nos queremos proponer para alcanzar. Y ahí es donde las cosas cambian. Evitemos algunas cosas como iglesia, como hijos de Dios. Yo siempre digo, sé que hay cositas que tenemos que cambiar todos, pero vayamos dándonos cuenta cuáles son y que aprendamos eso, porque no podemos seguir nosotros con aquello, en el peor de los casos, ni siquiera con la esperanza donde vamos a estar.
ni siquiera pensar por un segundo acerca de esa mansión celestial, ni siquiera pensar por un minuto nuestro llamado, que Él nos eligió a nosotros. Es que eso es delicado. Les digo, el día que la iglesia se proponga y aprendamos a vivir de acuerdo al plan del Señor, nos vamos a esforzar. Nos vamos a esforzar, y estoy seguro que el culto empieza a las 7 y los domingos a las 5. 4:45 ya todos llenos ahí esperando, ¿verdad? Todos ya oraditos. Qué lindo fuera, ¿verdad? Todos ya oraditos esperando que su que va a dirigir media hora para orar. Pero algunos dicen, no voy a esperar que termine la oración, porque hay que hacer la alabanza. No me gusta la oración, pero sí me gusta la alabanza. ¿Aló? Pusieron serios. Yo no dije usted. No, pero ojalá un día lo logremos en el nombre de Jesús. Ojalá lo logremos. En verdad, cuando le tomemos importancia al reino de Dios, y que si nos interesa pegarnos, nos vamos a proponer. Algo que está pasando en la iglesia es que no hay interés. Con todo respeto, estamos en la iglesia, pero no sabemos cuál es el propósito de estar en la casa de oración. ¿Para qué llega un trabajador a una oficina? ¿Para recibir órdenes? ¿O el sketch a dónde va a ser y qué trabajos va a hacer? Cuando nosotros vengamos acá, vengamos seguros que venimos a ponernos a cuenta con el Señor y aprender de aquello que nos hace falta por aprender, pero que anhelamos esa patria celestial. Eso tiene que ser el anhelo de todos. Pero si venimos, es que mira que hoy no quería venir, pero ya que estoy aquí, pues ojalá y no se equivoque que predicar. Ojalá y no se alargue mucho que va a estar predicando. Ojalá, hermano Jesús, voltee a ver el reloj para que no se pase de la hora. Y empezamos, ¿verdad? Ya a ver más el reloj que... Y eso es algo que tenemos que evitar nosotros como iglesia. Yo he visto, no hay afuera, he visto acá adentro, que hay hermanos que se pasan 5 o 10 minutos, ya están incómodos, y como lastimosamente todavía no hay educación, se rascan, se paran, se quedan, no, ¿saben? Por 10 minutos. Pero podemos venir 15 minutos más tarde y no pasa nada. Solo en la ida tenemos ese problema. No estoy hablando de todos, pero sí he visto. ¿Y dónde estamos entonces? ¿Y dónde estamos? Necesitamos alcanzar. Y estamos hablando de otro grupo que enseñaba solo lo que Dios quería. Y decía, usted ya está listo, sigue adelante. Pero en Cristo es toda una vida. Participar en la misión de Jesús y el llamado que Jesús tiene, también es necesario que haya un objetivo fundamental a la participación del cuerpo de Cristo. Que no seamos individuales, sino que seamos partícipes, todos miembros de un solo cuerpo. Que todos nos sintamos unidos y que todos pertenecemos al cuerpo de Jesús. Y esto nos va a ayudar. En la misión, la iglesia tiene que reconocer que Jesús dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Repito esto, que la iglesia tiene que reconocer que Jesús dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres.
¿A cuánto le ha evangelizado usted? No me conteste. Pregúntese, ¿a cuánto le ha evangelizado? Allá donde pasa, aquellos que tenemos amistades que no son cristianos, ¿a cuánto le hemos dicho que no están bien como están? Que necesitamos reconocer a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. ¿Cuántos? En el tiempo que tenemos, si ya tenemos un año, ¿a quién le hemos hablado de Cristo? Que todavía tengo un añito. Sí, pero si no se determina, ese año le puede poner un 0 más y van a ser 10 y nunca va a tener valor para hablar. Y nosotros necesitamos evidenciar lo que Cristo es. Imagínate que pasen 3, 4, 5 años y nunca tenemos valor para decirle a una persona que se arrepiente. ¿Usted cree que hacemos la voluntad del Señor? No. No. Porque el Señor dice que los haré pescadores de hombres. Y si no hablamos, ¿cómo vamos a pescar? Pero, hermanos, esto tenemos que analizar. Ojalá y nosotros podamos hablar del Señor allá afuera, y los que están viniendo, que los que ya estamos con más tiempo, haya una evidencia que somos una iglesia, que somos un cuerpo o miembros de un solo cuerpo, y que ellos puedan aprender de los que ya estamos dentro. ¿Aló? Que no miren nuestras discusiones, nuestras peleas, que hay una reunión y empezamos a discutir, las hermanas discutiendo acá, los varones allá, los jóvenes allá. ¿Qué va a pensar el que viene? Dice, no me equivoqué del lugar, aquí no vuelvo, porque no hay evidencia de lo que Dios quiere que nosotros tenemos que hacer. Por eso tengamos cuidado, iglesia, todos, hombres, mujeres, niños y jóvenes, cómo nos comportamos. Y si en la reunión tenemos que opinar, opinemos, pero con sabiduría y con mansedumbre, para marcar diferencia. Amén. Porque si nosotros no mostramos ese cambio, evitemos todo eso. Porque estamos llamados para evidenciar que de Cristo aprendemos nosotros. Amén. Pero tiene que haber evidencia. Ya es tiempo, mis amados hermanos, que nosotros nos determinemos como iglesia y que reconozcamos que Cristo nos alcanzó a nosotros. Pero ya que las cosas cambian, si hay algo que Pablo casi en todas sus cartas recomienda, es que no pensemos mal los unos de los otros, o en otras palabras, que no haya malicia. Pasamos a otro párrafo. Inciso de una iglesia multiplicadora. Este sí lo vamos a agarrar todos, ¿verdad? Gloria a Dios. Multiplicadora. ¿Dónde? ¿Qué Dios crió al hombre? ¿Dónde aparece que Dios crió al hombre? ¿Y cómo lo hizo? Vaya a Génesis 1, 26 al 28. Una iglesia multiplicadora es el donde estamos ahorita.
¿Qué dice? Léelo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en los peces, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Amén. ¿Alguien tiene otra versión? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que rapta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que raptan sobre la tierra. Rectan sobre la tierra. Yo quiero que notemos esto. En el 26 solo se planeó hacer al hombre, no estaba hecho todavía. Y Dios desde ahí le estaba dando ya potestad al hombre. Él dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, para que señoree. ¿Por qué? Porque estábamos hechos a imagen y semejanza de Dios, para que señoree sobre todo. La pregunta: ¿cómo está la iglesia? ¿Será que estamos siendo señores nosotros de todas las cosas, o nos están señoreando las cosas de este mundo a nosotros? ¿Aló? Tenemos la bendición, el privilegio de ser señores de todo, y nos puso para señorear todo. Y esto es lo raro, hermanos, que en este tiempo es la iglesia la que huye y se nos olvida las promesas, la bendición que tenemos de Dios. Nos pone como señores y nosotros eso no agarramos casi nada. Aló, iglesia. Y empezamos: es que Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué a mí? Y el Señor dirá: por cobarde, mijito. Y por cobarde, mijita. Aló. Y Dios dirá: por eso yo les di a ustedes todo desde el principio, pero no lo han querido tomar. Me han ignorado. No agarran lo que yo les he dado. Y por eso es. Aló. Sí. Para que señoree, multiplíquense. Pero que tengamos esa convicción que es Dios el que lo ha dicho. Y no podemos nosotros seguir, hermanos. En el discipulado sé que les enseñaron ese versículo de la Biblia. No lo estamos tomando como iglesia. No lo estamos tomando como iglesia. Lo único que sabemos es: Señor, ¿por qué? No, Señor.